Buenas tardes, también por mi parte. Y quisiera hacer un saludo a Monseñor Piccioli, que ya está con nosotros. Gracias, Monseñor, por aceptar nuestra invitación. Les puedo decir que Monseñor es italiano, nació en el Cusco, Grecia, Italia, en 1957. Fue ordenado sacerdote en junio de 1982 y comenzó su ministerio sacerdotal como vicario parroquial de los santos Nazaro y Celso de Grecia y luego de Adro. Es licenciado en Teología por la Facultad Teológica de Emilia-Romagna de Polonia y llegó a Ecuador, enviado también por su obispo para ofrecer sus servicios aquí entre nosotros en el año 1955. Estuvo aquí en Ecuador hasta el 2001, en que regresa a su tierra, pero la tierra ecuatoriana ya le había enganchado de algún modo, porque él vuelve a estar con nosotros en el 2005 y, bueno, el Señor lo elige como pastor también para ser obispo auxiliar de Guayaquil en el 2013, el 26 de octubre del 2013. Es consagrado en la Catedral de Guayaquil en febrero del 2014. Entre sus responsabilidades episcopales es miembro de la Comisión Episcopal del Magisterio, presidente de Liturgia y Ecumenismo de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Y podemos afirmar que realmente lo más importante de Monseñor es su calidez, su acogida, lo hemos experimentado también por parte de nuestra comunidad. Él es muy cercano y padre, especialmente con los sacerdotes. Agradecemos su presencia hoy y agradecemos también toda esa iniciativa que tuvo durante la pandemia para subirse al helicóptero y bendecirnos con el Santísimo. Ahí estuvo acompañado por el padre José Inostroza, que también misionero eucarístico, que llevaba la reliquia de San Manuel González. O sea que durante la pandemia nos ha bendecido Jesús, Eucaristía y San Manuel. Le hemos pedido que nos hable de la vocación y compromiso del laico en la Iglesia. Le agradecemos muchísimo su acogida y disponibilidad y le recibimos con mucha alegría. Gracias, Monseñor, por este tiempo que nos regala. Sin duda que va a ser muy provechoso para todos nosotros. Así es. Bienvenido, Monseñor. Muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Perfecto. Precisamente es inútil. Gracias por todas estas noticias que casi me había olvidado también yo. Bueno, el tema es la situación del laico en la iglesia, ¿no? Por la verdad, debo ser sincero, yo había preparado una reflexión y como siempre yo la hago corregir a mi secretaria, la hermana Adriana o la hermana María Rocío, ¿no? Y luego, el otro día, mirándolo otra vez, no me gustó. Entonces lo dejé de lado. Hice otra reflexión que pienso que vaya muy bien también al tema que me propusieron. Y quiero empezar con la lectura, no sé quién lo ha dicho antes, ¿no? Creo Marta Zumba o la que estaba, no, Marta Zumba, no. Bueno, una de las dos que estaban antes, que tenemos tanta necesidad de escuchar la palabra del Señor. Y yo quiero propio empezar con un texto de esta palabra del Señor, que es el texto de la Samaritana. Es un poquito largo, pero no importa. No, yo espero de no hacerles dormir, no. El texto es de Juan 4, 5, 42. Y dice esto. 4, ¿dónde está el 5? Abra. Llegó a un pueblo llamado Sícar, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Ahí estaba también el pozo de Jacob. Jesús, fatigado por la caminata, se sentó junto al pozo. Era casi mediodía. En esto,
una mujer samaritana se acercó al pozo para sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar alimentos. La samaritana dijo a Jesús, ¿cómo es que tú, siendo judío, te atreves a pedirme agua a mí, que soy samaritana? Hay que señalar que los judíos y los samaritanos no se trataban. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, sin duda que tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Contestó la mujer, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde vas a sacar esa agua viva? Nuestro padre Jacob nos dejó este pozo del que bebió él mismo, sus hijos y sus ganados. ¿Acaso te consideras más importantes que él? Jesús contestó, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. En cambio, el que beba del agua que yo quiero darle, nunca más volverá a tener sed. Porque el agua que yo quiero darle se convertirá en su interior en un manantial que conduce a la vida eterna. Entonces la mujer exclamó, Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir hasta aquí a sacar agua. Jesús le dijo, vete a tu casa, llama a tu marido y regresa aquí. Ella le contestó, no tengo marido. Jesús continuó, cierto, no tienes marido, has tenido 5 y ese es con el que ahora vives, no es tu marido. En esto has dicho la verdad. La mujer contestó, Señor, veo que eres profeta. Nuestros antepasados rindieron culto a Dios en esta montaña. En cambio, ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén donde hay que dar culto a Dios. Jesús respondió, créeme, mujer, está llegando la hora, mejor dicho, ha llegado ya, en que para dar culto al Padre no tendrán que subir a esta montaña ni ir a Jerusalén. Ustedes los samaritanos no saben lo que adoran, nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Ha llegado la hora en la cual los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre quiere ser adorado así. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, yo sé que el Mesías, es decir, el Cristo, está a punto de llegar. Cuando Él venga, nos lo explicará todo. Entonces Jesús le dijo, soy yo el que está hablando contigo. En este momento llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que Jesús estuviera hablando con una mujer. Pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería de ella o de qué estaban hablando. La mujer dejó ahí el cántaro, regresó al pueblo y dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será él el Mesías? Ellos salieron del pueblo y se fueron a su encuentro. Mientras tanto, los discípulos le insistían, Maestro, come algo. Pero él les dijo, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí, ¿será que alguien le ha traído de comer? Jesús le explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad del que me envió hasta que lleve a término su obra de salvación. ¿No dicen ustedes que faltan todavía 4 meses para la cosecha? Pues yo les digo, levanten la mirada y observen los campos sembrados, que están ya maduros para la cosecha. El que cosecha recibe su salario y recoge el grano para la vida eterna, de modo que el que siembra y el que cosecha se alegran juntos. En esto tiene razón el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo les he enviado a cosechar un campo que ustedes no cultivaron, otros lo han trabajado y ustedes recogen el fruto de su trabajo. Muchos de los habitantes de aquel pueblo creyeron en Jesús por el testimonio de la samaritana que atestiguaba, me ha dicho todo lo que he hecho. Por eso, cuando los samaritanos llegaron donde estaba Jesús, le insistían en que se quedara con ellos.
y permaneció con ellos 2 días. Al oírle personalmente, fueron muchos más los que creyeron en él, de modo que decían a la mujer: ya no creemos en él por lo que tú nos dijiste, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y estamos convencidos de que él es verdaderamente el Salvador del mundo. Es un poco largo el texto que he leído, pero es palabra del Señor. Entonces, es algo que tiene que penetrar en el corazón de cada uno de ustedes que me están escuchando y también en el mío presupuesto, ¿no? Para transformar nuestra vida. Porque esto es el sentido del agua que cae del cielo para poder hacer crecer la hierba y los frutos. Si no entra en el terreno de nuestro corazón, la palabra del Señor no nos sirve a nada más. No porque ella nos sirve, sino porque nosotros somos este terreno pedregoso que no acepta este don del Señor, el mismo Señor, para poderla hacer madurar. Y esto es el primera tarea de todos los laicos, no solo los laicos, de los religiosos, de las religiosas y de los obispos también, y también del Papa, ¿no? Entonces, a mí me gustó subrayar un icono bíblico bellísimo que podríamos de veras asumir como imagen de la iglesia misionera. Esta imagen la he sacado desde el capítulo 4, como ustedes han podido escuchar, del Evangelio de Juan, donde se hace referencia a la samaritana. Ustedes seguramente se acordarán, porque he terminado de leerlo ahorita, por la reflexión que habrán hecho en otras circunstancias sobre este texto, lo que sucedió en el pozo de Sícar. Qué gran acontecimiento sucedió al lado de este pozo. Un día, alrededor de las 12 de la mañana, hubo un encuentro entre Jesús y una mujer que iba a sacar agua. Todos conocemos el texto y lo hemos escuchado antes. Yo quiero comentar solo, podríamos comentar muchos más, mas solo, ¿qué puedo decir? Tres puntos, tres joyas, tres perlas, tres ideas, una mejor de la otra. Juan dice que aquella mujer, fulgurada por la palabra de Jesús y de su mirada, dejó ahí el cántaro, regresó al pueblo y dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será el Mesías? Punto de duda. Entonces yo quiero comentar como responsabilidad también del laico en la iglesia, de todos, estas tres ideas. Dejó ahí el cántaro, regresó al pueblo y dijo a la gente: vengan a ver. En estas tres sencillas expresiones, a modo de ver, reside el icono de una iglesia misionera, o sea, de una iglesia llenas de laicos que están enamorados de Jesús. ¿Y por qué están enamorados de Jesús? Van a anunciarlo al mundo entero. En estas tres sencillas expresiones reside también el icono de una iglesia en salida, de la cual el Papa nos está hablando desde cuando lo hicieron Papa, y que en general, la mayoría por lo menos, va aplaudiendo al Papa, pero en la realidad, la mayoría, tal vez yo mismo, por el hecho que todos tenemos dos orejas, escuchamos el Papa por una oreja y lo que escuchamos por una oreja sale por la otra. ¿Y dónde está esta iglesia en salida? Parece que esta iglesia está siempre más encerrada en sí misma. Parece que esta iglesia, por miedo, por vergüenza, por no sé cuánto, está cerrando puertas y ventanas.
para que no entre el polvo de la calle. Me parece de ver a una señora que cuando yo regresé los 5 años en Italia, después de una primera experiencia por acá, tuve que regresar a Italia 4 o 5 años por salud, ¿no? Conocí a una señora donde era párroco que era tan, no sabría ni tan precisa. Todos los días, toda la mañana, iba a limpiar la casa, no se veía ni un granito de polvo en su casa. Pero toda la familia tenía que vivir en el sótano, abajo de la casa, porque no dejaba usar la casa arriba. Y cuando venían algunos, esta señora tenía una mirada muy mala, tanto que la gente ni tampoco entraba en la casa, se espantaba, iba por otro lado. Y se podía entrar en la casa, tenía que limpiar los zapatos, tenía que ver un montón de cosas para poder ir en el sótano abajo de la casa. Lo mismo da de impresión esta nuestra iglesia. Queremos tener limpios todo al interior de la iglesia. Tenemos que tener bien todas las personas que están al interior de la iglesia, pero nos arriesgamos de encerrarnos. Nos arriesgamos de ser una iglesia cerrada y no en salida. Tenemos que ensuciarnos. Tenemos que salir, sencillamente salir. Jesús siempre caminaba. Los apóstoles caminaban. Los discípulos lo mismo. María misma lo mismo. Muy pocas veces están encerrados en el cenáculo. Caminaban. A nosotros falta caminar. Y con el caminar encontramos las familias. Y con el caminar encontramos los laicos, los que están alejados, los que están resentidos, los que están en dificultad, los que están tristes, los que están amargados, los que le importa un comino del Evangelio de Jesús, de la Virgen y de la Iglesia y de nosotros mismos. Pero ¿hasta cuándo predicamos desde el púlpito y no encontramos directamente a las personas donde viven? ¿Qué vamos a predicar? Vamos a predicar nada. Vamos a predicar al viento. Y las palabras, un poquito de aire se las lleva el viento. Entonces yo pienso que en estas 3 ideas, dejó ahí el cántaro, regresó al pueblo, dijo a la gente, vengan a ver, reside la naturaleza, reside el icono de una iglesia misionera y de una iglesia en salida. Ma la iglesia será misionera en salida si los obispos, los sacerdotes religiosos y de modo especial los laicos, ¿no? Son laicos misioneros y son laicos en salida. Entonces, si todavía no se han puesto a dormir, voy a por la primera idea. Dejó el cántaro. ¿Qué puede significar esta expresión? Dejar el cántaro. ¿Qué cántaro tenemos que dejar en el pozo? Al lado de esta cuerda y de la polea ruidosa, bajo la palmera, al lado de Jesús. ¿Qué cántaro tenemos que dejar? ¿Qué cántaro tenemos que dejar hoy para ser realmente iglesia en salida, iglesia misionera? Yo pienso que tenemos que dejar el cántaro de la riqueza y el cántaro del poder. Si no somos libres, si tenemos que arrastrar detrás de nosotros los montones de nuestras estúpidas cosas personales, nunca lograremos ser rápidos en el anuncio de la palabra del Señor. Me recuerdo un hecho sucedido cuando yo era párroco en Manabí. Digo el pecado, no digo el pecador. Había un párroco en una parroquia de Manabí
Bueno, esto hizo un poco noticia en toda Manabí, no solo a mí, pero me llamó mucho la atención pensando a este cántaro, ¿no? Que cuando tuvo que regresar a la diócesis desde donde venía, porque terminó el tiempo de ser párroco en la parroquia de la diócesis de Manabí, vinieron, no sé cómo se dice en castellano, dos enormes camiones grandes, ¿no? Para recoger todas sus cosas y llevarla donde él tenía que seguir viviendo, en la otra diócesis. Dos camiones. ¿De qué? ¿De qué? ¿Dónde dejamos el cántaro de las cosas que no nos agiritan a ser iglesia en salida e iglesia misionera? Una iglesia pobre es necesaria en donde la avaricia, la acumulación, el derroche no tengan derecho de ciudadanía. Como laicos cristianos, como obispo cristiano, como religiosas cristianas, tenemos de veras que ser pobres y libres, libres y pobres, no apegados a las cosas de este mundo. Cuando yo era joven sacerdote en el siglo pasado en Italia, ¿no? Yo conocí cuando exactamente la Madre Superiora decía que pasé los primeros años en una parroquia del centro histórico de Brescia, San Lazzaro e Celso, ¿no? Conocí a una persona que sabía, no era casada, era de una cierta edad, sabía que era muy amable, ma muy tacaña, pero era muy rica, ¿no? Entonces un día me dijo, en Italia los sacerdotes llaman Don Batista, dice, mañana a la tal hora te espero frente al Banco San Pablo, que ahorita ha cambiado el nombre, esos bancos, no sé cómo se llama, ma es el viejo Banco San Pablo, ¿no? Es uno de los bancos más importantes en Italia, ¿no? Sería como aquí el Banco del Pichincha, más o menos, en Ecuador. Bueno, y yo todo contento porque decía, este señor seguramente se ha convertido, me dejará una herencia, no lo sé, me hará un cheque, porque frente al banco que voy a hacer a mirar el letrero del Banco de San Pablo, no. Bueno, el día siguiente, con todo este entusiasmo que tenía en mi corazón, no pensando para mí, pensando lo que habría podido hacer con este cheque, ¿no? Que me habría dado, ¿no? Pero los pobres, estas cosas, ¿no? Todo ahí, como buen italiano, me presento 10 minutos antes del encuentro, el vino puntual, porque también era puntual, y los dos entramos en el banco. Yo siempre con este entusiasmo, ¿no? Entré en el banco y decía, vamos a ver qué, y le pide al banquero, dice algo, y el banquero le da una llave. Entonces me dijo, bueno, nos bajamos. Entonces bajamos abajo del banco a hacer que los cheques o lo que se retira de dinero, no es necesario bajarse, estás ahí en la ventanilla que están arriba. Bueno, bajé y fuimos en una sala bastante grande con todas más o menos caja fuerte. Y él, como entró en esta sala, parecía un sacerdote cuando celebraba la misa tridentina en el siglo pasado, o sea, movía las manos, los pies, las orejas, la nariz, en una forma tal que parecía una liturgia, no. Y abre la caja fuerte, despacito, saca afuera unas cuantas cajitas, ¿no? Y yo, como tonto, estaba por ahí a mirarlo, ¿qué sucedía? Abre la cajita y había dentro unos relojes de marca, había dentro unas joyas, algo de símil, cosas muy, muy, muy costosas, ¿no? Y la abre, pero él no me mira a mí, mira la cajita abierta, y yo miraba a él y miraba la cajita abierta y decía, si no me da el cheque me dará una joya o algo de símil, no. Y ahí no me dijo nada por 3 o 4 minutos o 5, no lo sé cuánto pasó, y después me mira y me dice, mira, dice Don Batista, esta es todo mi riqueza. Aquí vengo 2 o 3 veces al año, porque no lo tengo en la casa, porque también puede ser peligroso por los ladrones. Miro esta riqueza que tengo
y me se llena el corazón. Bueno, le dije. Yo pensaba, dice, bueno, le sacará una joya para darme. Cerró la cajita, la puse en la caja fuerte, cerró la caja fuerte, subimos arriba, salimos del banco y este desgraciado ni un café me pagó. Ni un café. No. Entonces, queridos hermanos, esto de la acumulación, el derroche, no tienen derecho de ciudadanía en la iglesia. Y esto vale no solo para la iglesia institucionalizada, sino también para todos los creyentes, para mí y para cada uno de ustedes que me están escuchando. En la vida de cada día, en el cotidiano vivir, no podemos filtrear, cochetear, diríamos en italiano, amoreggiare con la riqueza. No podemos perseguir el doble o el triple sueldo. No podemos acumular. No podemos atarnos o aliarnos con aquellos que nos recomiendan en los concursos públicos. Nosotros como creyentes no podemos hacer estas cosas. No podemos. Propio esta mañana, digo el pecado, no digo el pecador, confesando a una persona, me dijo, querido padre, yo tengo el carnet de discapacitado. Así, digo, ¿por qué es discapacitado? No, dice, pero lo tengo. Y tengo un escrúpulo de conciencia. Y yo le dije, lo uso, este carnet de discapacitado. Para ahorita no. ¿Qué tengo que hacer? Dejarlo. Dejarlo. Porque tiene que engañar. Porque tiene que apegarte a todo eso. Ya tenemos apegados un montón de asambleístas. Y porque usted tiene el carnet de discapacitado, si no te sirve, si no eres discapacitado, la pobreza. La pobreza para ser más libres y más ágiles en el anunciar la palabra del Señor. Es necesario, queridos hermanos laicos que me escuchen, un testimonio fuerte, fuertísimo. Y ustedes me preguntarán, si están curiosos, ¿por qué es necesario un testimonio fuerte y fuertísimo? Enseguida en 2 palabras, usando no mis palabras, sino la de Jesús, para que el mundo crea. Pero un testimonio, no palabrería, no prédicas como la estoy haciendo yo ahorita. Testimonio. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Y renunciar a la riqueza significa asumir la pobreza como criterio de vida. Asumir la pobreza como criterio de vida. Renunciar a la riqueza significa compartir nuestra riqueza con los pobres. Pero en serio, no declararlos a voz alta o cantándolo durante las celebraciones litúrgicas, tal vez con un buen canto romántico, ¿no? Que nos emociona y hasta nos hace llorar, porque también quien lo canta muy bien, es un joven bonito y de buena presencia. Queridos hermanos, tendría por aquí de nuevo lo que tengo que decirles con un ejemplo, mas creo que el tiempo vaya pasando rápido y yo tengo, la madre mía, reverenda madre superiora, son ya 3:30, ¿qué hacemos por acá? Sigo adelante. Bueno, pues yo a las 4. Bueno, ahora dejamos de lado los ejemplos, vamos rápido. Si alguien, eco este canto, me acuerdo bien. No, si alguien posee no canto el canto porque soy peor de una campana dañada, pero las palabras eran estas. Si alguien posee unos bienes de este mundo y cerraría el corazón a los demás en el dolor, creo que hay una canción que dice más o menos así. Y luego, salido de la iglesia, ¿no? Continuar la vida como antes. Continuar la vida como antes. Cuando yo voy en Italia, voy siempre a visitar un santuario de Suiza,
en la parte del cantón italiano porque ahí hay unos parientes míos, no. Y siempre me llamó la atención un pequeño letrero que está puesto en las 3 puertas de este maravilloso santuario de Lugano, dedicado, no sé, que no me recuerdo bien a qué virgen, pero una virgen, cioè a la única virgen que tengo con un nombre particular. No. Bueno, ¿y qué dice este letrero? Está escrito de sencilla frase en las 4 lenguas que hablan en Suiza en base al cantón donde uno vive, o sea, en alemán, en francés, en romance y en italiano. Yo las otras 3 no las conozco, pero conozco el italiano. E che dice esta frase italiana: qui si entra per pregare e si esce per amare. Aquí si entra en aquel lugar, en aquel santuario, como en cada iglesia, si entra para rezar y se sale para amar. Entonces, un canto bonito que nos emociona y cuando salimos afuera somos como antes, ¿a qué sirve? Seríamos como aquella viejita que una vez se confesó de mí y me dijo: reverendo padre, dice, a mí proprio me hace llorar el corazón cuando veo ver algunas cosas a la televisión donde se hace ver a estos niños de África que están muriendo de hambre. Y para no llorar y para no emocionarme, cambio enseguida canal y voy a mirar una teletontera brasilera. ¿A qué sirve esto, queridos hermanos? Tenemos que dividir nuestras riquezas. Compartir, decimos nosotros aquí en América Latina, dividir, compartir, que es mucho más difícil que regalar o dejar todas enteritas nuestras riquezas. Compartir. San Martín de Porres fue y es grande porque dividió, compartió su manto al pobre que tenía frío a lo largo del camino, en vez de regalarlo todo. Compartir. Compartir nuestra riqueza, compartir la pobreza. Este es el cántaro que tenemos que dejar. Y tenemos que dejar el cántaro del poder. Como iglesia, tenemos que abandonar los signos, como decía un obispo italiano, los signos del poder, y tener para nosotros como iglesia el poder de los signos. Abandonar los signos del poder y tener el poder de los signos. El Papa Francisco nos ha acostumbrado no lo sé, pero nos ha enseñado en primera persona con su ejemplo a abandonar los signos del poder para tener el poder de los signos. Empezando con vivir en Casa Santa Marta, empezando con llevar consigo su maletín, empezando con tener zapatos que no son de marca, sino que cuestan menos, como compro yo, de los chinos, porque cuestan menos, con sencillos carros, como la Fiat, la marca italiana, con ir a visitar por primero los inmigrantes que vienen de África y que mueren en medio del mar, a Lampedusa, con los encarcelados, con los pobres alrededor de Roma, creando alrededor del Vaticano las duchas para que puedan lavarse los pobres, dándole la plancha para que puedan planchar sus vestidos, ofreciéndole un baño para cuando necesitan ir a orinar o por sus necesidades, regalando algunas bicicletas, regalando, que sé, el boleto de un partido, regalándole un helado, regalándole la comida y hasta regalar su forma de hablar con la gente en su catequesis, muy cercano. Es un hombre antes que ser papa y un hombre muy humano. Tenemos que ser hombres laicos antes de tener el signo de ser superiores para nuestra consagración o algo de símil. Una consagración humana que se pone en contacto con los hermanos que son iguales a nosotros,
no quiero hacerme ver que soy bonito porque no lo soy. Sé que soy feo, sé que no tengo el pelo, sé que soy viejo. Entonces, pero el otro día, ¿no? Teniéndome mis manos, en sus manos, un sacerdote enfermo lloró cuando yo me fui a visitarlo y regalándole a él una botella de vino Chianti italiano, aunque se sabía que no podía tomarlo, que no puede tomarlo. Pero un medio vasito sube las defensas y te llena el corazón de alegría y de gozo. Lo mismo el Papa. Ser humanos, queridos hermanos. Ser humanos. Ser humanos. Pasó el tiempo en el cual era suficiente que un obispo o un cardenal, por lo menos espero que haya pasado el tiempo, hacían una llamada telefónica para obtener un trabajo. Finalmente, gracias a Dios, no nos escuchan nunca, y menos mal que no nos escuchen. ¿Cuántas recomendaciones me firman mis secretarias? No, por uno o por lo otro, aunque si la mayoría no los escuchan, gracias a Dios. Porque solo cuando como iglesia somos realmente pobres y no contemos nunca frente al mundo, y seremos semejantes a Jesús y podremos anunciarlo como ha hecho Francisco de Asís, donde un fraile un día le dice, o Francisco le dice al fraile, vamos a predicar el evangelio. Y pasaron por toda Asís, por arriba y por abajo, por adentro y por afuera. Y nunca Francisco decía una palabra. Pero si veía uno que era sucio, lo lavaba, el otro que era herido lo curaba, el otro que tenía hambre le daba de comer lo que tenía. Y pasaron todo el día así. Y cuando regresaron a casa, el fraile dice, ma Francisco, ¿no hemos dicho una palabra? Dice, sí, dice, hemos evangelizado. Hemos evangelizado con los gestos. Hemos evangelizado con nuestra pobreza. Hemos evangelizado. Entonces, esta bendita mujer dejó el cántaro. Segunda idea, muy importante. Regresó al pueblo. Regresó al pueblo. ¿Qué hace luego aquella samaritana, ícono de una iglesia misionera? Regresa al pueblo. Hay un canto bonito en Italia, se cantaba unos años atrás, que dice, vamos a construir la ciudad en donde avanza el desierto. Estructuras de justicia inventaremos. Quien tiene hambre, quien tiene sed, acogeremos en fraternidad. Esto significa regresar al pueblo. Regresar al pueblo significa amar al mundo. Amar al mundo en cuanto también nosotros somos mundo. Tenemos que amarnos como mundo. Tenemos que amarnos como humanidad. No sé si alguien de ustedes ha podido leer la Christi Fideles Laici, sería oportuno leerla. La exhortación apostólica postsinodal de su santidad San Juan Pablo II sobre la vocación y la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo, del 30 de diciembre de 1988, fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José, a los 11 años de su pontificado y en ocasión de los 20 años del Concilio Vaticano II. ¿Qué decía el Papa? El mundo es la viña en la cual somos enviados. El mundo es la viña en la cual somos enviados. Entonces, vámonos. Vámonos. Amemos a este mundo. Hagámosle buena compañía en cuanto la iglesia es para el mundo. La iglesia no es para sí misma. La iglesia es para el mundo. La iglesia es signo para
y en el mundo. Y nosotros formemos esta iglesia para el mundo y en el mundo. El mundo crece en exceso. Ahora hay como unos 7, 8 mil millones de personas. Los católicos son más o menos 1 billón. El otro día leía en las noticias de Avenir, el periódico de los obispos italianos, ¿no? que según las últimas estadísticas, los católicos han crecido de 150 a 200 millones, pero 1 billón 200 millones, no más. Los cristianos, mientras tanto, son 1 billón 600 millones, más o menos. ¿Se dan cuenta de la desproporción entre el crecimiento en el mundo y el crecimiento de la iglesia? Pero está bien, en cuanto la iglesia nunca puede coincidir con el mundo. Ella es signo y lámpara para las naciones que tienen que pasar en medio del mundo para anunciar en voz alta que Jesús nos quiere mucho, que nos ama mucho y que no se ha cansado de nosotros. Todo el mundo, también los grupos, las comunidades más lejanas de África o de América Latina, conocen la Coca-Cola. Pero Jesucristo muy poco lo conocen. Y la iglesia tiene que ser este signo en el mundo. Un día un párroco me dijo, porque me invitó a una misa, ¿no? Una celebración, me dijo, ¿has visto? Mira, cuánta gente, antes de la pandemia, cuánta gente tengo en mi iglesia. Y yo le dije, tiene razón. ¿Cuánta gente habrá tenido la iglesia esta mañana? Dice, por lo menos un 300, 400, 450 personas. Y yo le dije, bueno, supongamos que sean 500 los que estaban atrás de pie. Sí, dice. ¿Cuántas misas tiene? Entre el sábado y el domingo en tu parroquia. Digo, tengo como 6 misas. Pero si son todos, cada misa con 500 personas, 6 por 5 son 3.000 personas que vienen a la iglesia. Bastante, yo le dije. Y me dijo, sí, bastante. ¿Y la parroquia cuántas personas hace? ¿Cuántas personas forman la parroquia? Dice entre los 50 y los 60.000 personas. Entonces, 3.000 personas que son frente a los 50.000 que no vienen, frente a los otros 43.000 que no vienen. Queridos hermanos, este humus tenemos que sembrar en nuestras ciudades, en nuestro pueblo. Tenemos que ponernos en los cruces del camino, en nuestras plazas, en donde se encuentran las culturas diversas, y no para incluirla o añadirlas a la nuestra, no para conquistarlas, sino para, uso una palabra, no sé, ojalá que me puedan entender, para pascualizarla esta sociedad, para pascualizarla, para confirmarlas, tenemos que confirmar el mundo. El obispo va a confirmar en las parroquias los que puedan recibir el Espíritu Santo, pero los que reciben el Espíritu Santo tienen que confirmar el mundo que no está confirmado. Un día puedo decirlo esto porque no es un pecado, uno de los párrocos de Guayaquil, que es un neocatecumenal, nosotros dice todos los domingos nos dividimos en grupos, vamos esto antes de la pandemia, vamos en los parques, en las vías, etcétera, vamos a anunciar sencillamente el evangelio. Tenemos que confirmar en esta forma el mundo. Laicos que me escuchan, no sé si hay catequistas, jóvenes seguramente, vayan confirmando el mundo. El Espíritu de Dios ha bajado sobre cada uno de nosotros y está en cada uno de ustedes. Jesús también después lo ha ofrecido a nosotros. Sobre el Papa, sobre los obispos, desde los obispos, el Santo Crisma baja sobre los creyentes con la confirmación.
desde sus manos, desde vuestras manos, el crisma tiene que regarse al mundo entero. Vayan manchando el mundo del sagrado crisma que tenemos todos. Vayan manchando el mundo con la unción de Cristo. Vayan manchando el mundo y las realidades terrenales con el sagrado crisma. ¿Y qué quiero decir la realidad terrenal? Quiero decir el mundo del deporte, del trabajo, de la escuela, de la familia. Todo lo que tiene, todo esto tiene que ser ungido, consagrado con el crisma que también nosotros hemos recibido. Esto significa, queridos hermanos, ir al pueblo y correr a la ciudad. Pascualizar el mundo, que no significa, repito, incluirlo para decirnos que somos los más fuertes. Amar a este mundo, amar a la ciudad. Este es el pedido misionero, este es el pedido de una iglesia en salida, que tiene un gran respeto de las estructuras, que confía en la inteligencia del mundo y de los demás, y nosotros como iglesia tenemos que jugar en el mundo como siervos del mundo. No podemos aparecer fuertes, hacer como diríamos nosotros en Italia, el brazo de ferro, ¿no? Con las estructuras sociales. Nosotros no podemos decir al mundo somos los más fuertes porque hemos promovido creado centros de recuperación para los drogaditos, o porque tenemos también nosotros estructura para la salud, tenemos Redima aquí en Guayaquil, tenemos Santa Isabel, tenemos Fundasen, ¿no? O ayudamos a las personas pobres porque ayudamos a los pobres y necesitados como Reza y otras realidades. Hoy hemos ayudado cuando sucedió el terremoto en forma de intervenciones más inmediatas y eficientes y eficaces que no la máquina del Estado. No, la iglesia sencillamente tiene que ser sierva del mundo, sierva del mundo. Menos aparecemos públicamente, mejor es. Y esto lo digo de los cardinales y de los obispos. Menos como iglesia aparecemos en los medios de comunicación, mejor es. El silencio de la iglesia salvará el mundo y salvará a nosotros. Y esto, si no me creen a mí, lean uno de los libros del cardenal Sara, prefecto de la Congregación de la Liturgia, sobre el silencio, las maravillas que dice sobre el silencio. Yo cuando me fui hace 2 meses a Italia, 10 días para visitar las familias de los familiares que murieron míos, ¿no? Encontré también un compañero mío que después, cuando regresé a Quito, ¿no? Tuve la mala noticia que murió, ¿no? De COVID y de tumor, ¿no? Y él me ha dicho en una hora que hemos rezado, estamos por ahí, lo he visitado, dice, Don Batista, dice, me llama todavía Don, ¿no? Don Batista, te recomiendo, tiene que aparecer menos que puedes en los periódicos. No hacerte famoso en este sentido. Esto no es la misión del obispo y esta no es tampoco la misión de la iglesia. Entonces, no sé si entienden, no tenemos que lavar los pies al mundo. Tenemos que lavar los pies al mundo. Y luego dejarlo ir allá donde Dios quiere, en donde el Espíritu lo empuja. Así es la iglesia. Así es la iglesia. Leen el libro de Tonino Bello. Bueno, ya murió, está en paraíso. El comentario que hace de la última cena. Cuando Jesús, a la última cena, estaban todos sentaditos, se levanta, saca el manto y se pone la toalla. Y empieza a lavar los pies a los 12 discípulos. Y terminado de lavar los pies a los discípulos, ¿qué hace? Regresa a la mesa, se pone el manto, pero no se saca la toalla. Y la toalla es el símbolo del servicio. La toalla es el símbolo que tenemos que lavar los pies los unos con los otros.
sin poner ni tampoco, ¿no?, tantas cosas, ¿no?, y de hacer tanta publicidad. La toalla sería el símbolo de una diaconía permanente. ¿Cuánto sería bonito que cuando van consagrando un obispo, van consagrando un sacerdote, ¿no?, los que le den el regalo le vayan regalando la toalla en vez de tantas cosas distintas, para recordarse que la diaconía es permanente. La diaconía coincide con la existencia, con la vida cotidiana. Queridos amigos y amigas, si lograremos hacer esto y seremos capaces de hacerlo, estoy convencido que seremos de verdad iglesia misionera, una iglesia que se deja conducir por el Espíritu. Y el tercer punto y ya es 3:15, tengo que leerlo, siento mucho más, tengo que leerlo para terminar. Y dijo a la gente, dejó ahí el cántaro, regresó al pueblo y dijo a la gente. Ahora me pregunto, ¿qué dijo la samaritana regresando a la ciudad, ahora ícono de una iglesia reconciliada? ¿Qué dijo? Así dijo: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Cuidado, ¿será el Mesías? No ha dicho ella, es el Mesías. Se lo he puesto como pregunta, ¿será el Mesías? No sé si se entienden. Si no logramos comunicar a los demás nuestra experiencia de vida con Jesucristo, si no somos capaces de transmitir nuestro testimonio, nuestras palabras se escucharán falsas en nuestros labios. Esto tenemos que hacer. Y luego la samaritana, con discreción, concluye: ¿será el Mesías? El estilo tiene que ser nuestro como misioneros de discreción, no de poder. La iglesia misionera es una iglesia que tiene que seducir. Es una iglesia que deja intuir. Es una iglesia que hace bailar los ojos del mundo. Es una iglesia que tiene que poner como dudas, curiosidades. ¿Será el Mesías? Vayan a ver. Vayan a ver también ustedes. Entonces, tenemos la imagen de la discreción que tiene que caracterizar cada gesto misionero nuestro. Cuando nos relacionamos con los demás, no es admisible la intolerancia, ni tampoco la inquietud de la homologación, aunque sea a fin de bien. Es apreciable, mientras tanto, la delicadeza, la alusión, la invitación. Vengan a ver. ¿Será el Mesías? ¿Entienden? Estamos viviendo un momento particular en nuestras ciudades. Hay muchos hermanos de culturas lejanas, diversas, de religiones distintas de la nuestra. Cuando empezaremos a abrir nuestras casas y nos bajaremos para lavar los pies también a esta gente, no podemos, porque tenemos que amarla, no podemos decirle a ellos: vayan dándome el Corán o la Biblia de los evangélicos o de los testigos de Jehová, que nosotros le pondremos en vuestras manos la Biblia católica. Esto no. Como creyentes tenemos que ayudar a todas las culturas y todas las religiones a desembocar en el estuario del reino de Dios. En cuanto ahí, todo confluye. Jesús es el punto de convergencia de toda la historia universal. Ahí va todo y ahí van todos. Y nosotros seremos y haremos como indicadores de dirección con nuestro testimonio. Entonces, ánimo, fuerza entonces, queridos hermanos. También nosotros hemos visto y hemos escuchado. ¿Cómo concluye Juan?
dice que muchos salieron de la ciudad y se fueron a donde Jesús. Luego, encontrando a aquella mujer, le dijeron, ya no creemos en él por lo que tú nos dijiste, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y estamos convencidos de que él es verdaderamente el Salvador del mundo. El testimonio. Luego, vayan a ver, será el Mesías. Y lo encuentran. También ellos. Yo pienso que aquella mujer no se haya ofendido, más bien pienso que aquella noche, regresando a casa, no haya podido cerrar los ojos por un excedente de felicidad. La imagino con los ojos abiertos, profundos como lo son los ojos de las personas orientales en general, acostada en la cama por primera vez, no ensuciada de los abrazos de adulterio, del adulterio. Habrá seguramente pensado en aquella tarde, a la hora sexta, cerca del pozo. Habrá seguramente meditado las palabras de vida eterna escuchadas. El agua que yo quiero darle se convertirá en su interior en un manantial que conduce a la vida eterna. Y tal vez habrá llorado de ternura. Y aquella mujer joven se descubrió improvisamente, joven y pecadora, improvisamente ministra de una gran misericordia. Ministra de una gran misericordia. Fuente del pueblo cuya agua llega desde lejos. No el agua sacada todos los días con el viejo cántaro que se quedó allá, cerca del pozo, sino el agua de vida eterna, recibida gratuitamente en el transcurso de un encuentro, el encuentro con Cristo que le cambió la vida. Seguramente habrá agradecido a Dios pensando en aquel encuentro con el Maestro y a través del cual hizo explotar la esperanza y la fiesta en el corazón de las personas y del pueblo. Los últimos 5 minutos y después les dejo libres y en paz. Así, queridos hermanos míos, queridas hermanas mías, quiero concluir diciendo que también ustedes, cada uno de nosotros, tenemos que tenemos que precipitarnos, a la ciudad, al pueblo, como la samaritana. Pensémoslos. La excomulgada, la adúltera, la hereje, la marginada se hace anunciadora de un don de salvación. Aquí tendríamos la imagen bien clara de lo que los obispos de América Latina en Puebla llamaron con una frase fuerte el potencial evangelizador de los pobres. Por este motivo el Señor lo pide y a ti también. Y tú no puedes esconderte. También tú puedes evangelizar. También tú, querida María, ama de casa, pobre y sencilla, que no sabes cómo llegar al final del mes. También tú, Pablo, que sufres por los dolores de los huesos y caminas con fatiga y no sabes cómo seguir con tu jubilación de hambre. Tú también, Jessica, que cuando paseas por las calles de tu barrio o pueblo, los muchachos te miran más que pueden, hasta cuando no te ven, porque eres una muchacha bellísima, eres muy gentil y sencilla. Y tú también, Francisco, que estás terminando para ser bachiller y estás soñando, quién sabe, por tu vida futura, pero por ahora tienes que contentarte con estudios para terminar el colegio. Y tú también, Santiago, que vives en una silla de ruedas y tienes los horizontes de tu casa como los más grandes, anchos y largos que dispones. También tú, Luis, que trabajas como operador ecológico y sueñas que la tierra refresca mientras que recoges solo basura. Sí, también tú, también usted, toditos. Todos tenemos que ser misioneros. Dejar nuestro cántaro, ir, correr a la ciudad o al barrio o al pueblo o a la comunidad del campo o anunciar palabras de liberación, de justicia, de paz para todos, poniendo con las espaldas al muro todos aquellos que son responsables
de las injusticias y que se manifiestan en la tierra. También usted, también nosotros, a evangelizar el mundo, porque el mundo es la viña donde el Señor nos envía. El Señor no te pide, no nos pide muchas cosas, no nos pide mucho, no te pide tampoco tu dinero, suponiendo que lo tienes, porque aunque no tendrías mucho y lo donarás todo, recuérdate que no es la cosa indispensable para el anuncio del reino de Dios. ¿Qué quiere de ti el Señor? ¿Qué quiere de mí? Él quiere que a donde tú vayas, a donde tú trabajas o te fatigas, a donde tú vives, se pueda sentir, oler, experimentar el buen perfume de Cristo. Que tú puedas dejarte excavar tu alma de las lágrimas de los pobres, de aquellos que sufren, que puedas interpretar y entender la vida como don y no como peso. Que te dejes como cambiar, descomponer, alterar tu existencia y te decidas a caminar a lo largo de los caminos del mundo como operador de justicia y de paz. Entonces, el mundo, también todo el mundo en dificultad, se dará cuenta que sobre nuestra pobre tierra el amor todavía subsiste y vive, porque Cristo está vivo en cada uno de nosotros. Amén, reverendas madres y reverendos hermanos y hermanas. Ojalá que alguien no se haya puesto a dormir. Muchísimas gracias, Monseñor. Realmente ha avivado el fuego, nos ha situado, nos ha sacado de nuestra pequeña realidad para abrirnos al mundo, abrirnos realmente a la ciudad y sobre todo dejar nuestro cántaro. Qué bueno, qué importante fue cambiar su idea. Le gustó más esta y a nosotros también nos ha gustado mucho. Gracias de verdad, de todo el corazón, por sus palabras sabias, sus palabras densas y su mensaje de protección a la vida. Eso es lo que deseamos. Han sido muy hermosas sus enseñanzas realmente y pues ha quedado grabado en el corazón y porque tenemos bastante que reflexionar sobre este tema, ¿no? Así es. Muy bien, Bueno, reverenda madre, no sé, es la hora de partir, Monseñor, no sé si nos puede todavía compartir. Es que mi celular hace 15:58. Monseñor, ¿puede compartir con nosotros algunas preguntas? 5 minutos, no más. Precisamente me espera el párroco que tengo que posesionar. Sí, Monseñor. Hay algunas reflexiones que realmente ha quedado impregnada en el corazón y realmente ha calado hondo. Y creo que hay muchas cosas que cuestionarnos en nuestras vidas. Y una de ellas es esto de dejar el cántaro, justamente en estos tiempos que realmente necesitamos dejar ese peso, esa carga que nos agobia muchas veces, porque preferimos cargar el cántaro en nuestros hombros, a seguir llevándolo y no a dejarlo, como usted nos está haciendo en esta reflexión, invitándonos a dejarlo. Entonces, Monseñor, una reflexión que quisiera que usted comparta con nosotros es esto, ¿no? De cómo humanamente podemos dejarlo cuando muchas veces estamos apegados a ese cántaro que no queremos soltar. Sí, bueno, es un testimonio que tenemos que dar. Luego, si damos este testimonio, nuestra vida será una vida alegre, en paz, contenta, en armonía. Y es suficiente el testimonio que damos de esta vida nuestra, ¿no? Para que esto se vaya regando sin tantas palabras, sin tantas prédicas, ¿no? Pero hasta cuando estamos encerrados, no daremos yo en realidad no voy a
a juzgar a nadie porque tenemos que juzgar a nosotros. Pero, bueno, no estoy juzgando, sea claro, ¿no? Hace 15 años atrás, mi obispo de Brescia estaba muy preocupado porque nosotros en el norte de Italia, sobre todo en mi diócesis, ¿no? Hemos tenido alrededor del 1700 unas tantas nacimientos de congregaciones religiosas que aumentaron bastantísimos en pocos años. Pero también actualmente están muriendo, ¿no? Entonces, el obispo, le pidió a un sacerdote, un teólogo, ¿no? Monsignor Canobio, Giacomo Canobio, de hacer un estudio sobre cuánto, en base a los que entraban y a los que morían, ¿no? Cuánto podían sobrevivir estas congregaciones en Brescia, solo en Brescia, ¿no? Y los problemas que tenían. Bueno, salió que no. Una de las cosas era esta, que las congregaciones más allá de 15, 20 años estando en esta situación, habrían muerto. El otro problema era todas las cosas que estas congregaciones tenían, a quién pertenecían. Y es verdad. Yo donde era vicario parroquial en San Lazzaro de Celso, habían, bueno, allá en Italia no hay cuadras, pero para entender, cuadras enteras de edificios de congregaciones vacías, que todavía al día de hoy no sabemos qué hacerle. Ahora, todo esto hoy día es un peso tremendo que nos, en este caso, por lo que se refiere, ma dopo claramente tenemos que referirlo a nuestra vida, ¿no? Que tenemos que liberarnos un poquito más. El Papa, tenemos que estudiar la forma. ¿Por qué no traeremos nada cuando vamos en paraíso? Yo no voy en paraíso, pero ustedes que van en paraíso no traerán nada de lo que tenemos sobre esta tierra. Entonces, esta es un poquito nuestras cosas personales, o sea, usarla por el bien nuestro y de todos los demás, pero no pegarnos a estas cosas, porque el apego a la riqueza significa un alejamiento de lo que es nuestra vida cristiana y nuestra vida de misioneros. Pero bueno, yo habría tantas otras cosas que decir. Muchas gracias, Monsignor. Reverenda Madre, son 4 y 5. Nos gustaría poder hacer muchas más preguntas y más inquietudes, pero una última, ya que se tiene que marchar. Nuestros grupos, generalmente los grupos de la UNER, están organizados en las parroquias, pero a veces en las parroquias hay una estructura, una forma de trabajar y no podemos ponernos nosotros cómo tendríamos que hacer para que la realidad del carisma eucarístico, que es realmente también parte de ese anuncio que tenemos que dar al pueblo, a las ciudades, pueda ser acogido también desde la iglesia diocesana, la iglesia parroquial, los proyectos pastorales generales. No solo puede, tiene que ser acogido en modo de ver. Claro, tenemos sacerdotes, ¿no?, que no quieren escuchar esto por tantos motivos, pero en este caso ustedes que tienen como carisma también esto, no pueden estar mudas o estar mudos, no tienen que decirlo. Dopo que al párroco le guste o no le guste es cuestión de él, pero no tenemos que decírlelo y posiblemente cooperar para que se vaya dando esto. Porque hoy es necesario más que en otros, y sobre todo después de esta pandemia, si regresaremos a la normalidad, tenemos que ser de veras iglesia misionera, iglesia en salida, con menos cosas en la billetera y en el bolsillo de nuestros vestidos, sencillamente con la única riqueza que tenemos, que es Cristo. Una iglesia
usaría decir también sencilla, además de misionera y pobre. Una iglesia sencilla y humana. Bueno, es esto. Bueno, después de esta respuesta de nuestro amado Monseñor, realmente ha sido excelente, realmente nos ha llegado al corazón y yo creo que a todos nos está invitando el esfuerzo que cada uno de nosotros debemos hacer para poder crecer espiritualmente en cada uno de estos acontecimientos que tenemos que enfrentar humanamente. Muchas gracias, Monseñor. Gracias por su tiempo, gracias por este momento, gracias por estar con nosotros. Que el Señor le bendiga también a usted con muchos dones, sobre todo con la sabiduría del Espíritu. Gracias. Amén. Muchísimas gracias. Abrazos, Padre. Chao. Un abrazo fraterno a todas y a todos. Chao. Muchas gracias. Disculparán. Chao. Y pues bueno, como decíamos acerca de que cada uno de nosotros estamos invitados a crecer espiritualmente y esforzarnos, sobre todo esforzarnos. El Señor nos hablaba que nosotros tenemos que ser el humus para poder llevar la palabra de Dios a cada corazón y poder pues cada uno haciendo su esfuerzo crecer. Ser esa mujer como la samaritana, salir a anunciar la palabra de Dios, siendo ese abono que haga producir a muchas personas que están cerca de nosotros. Así es. Nos ha encendido el fuego más. Ayer la hermana María del Valle nos hablaba del camino, nos motivaba realmente desde nuestro carisma. Hoy Monseñor lo hace desde la iglesia, desde esa iglesia en salida que el Papa Francisco está insistiendo tanto y que no podemos nosotros estar al margen, no podemos conformarnos con decir, bueno, ya hago algo, ya hago lo que puedo. Qué hermoso todo lo que nos ha dicho porque nos proyecta y nos ayuda a ir completando. Tenemos muchas cosas que poder completar, muchas actitudes para el mañana, para cada día. Y lo bonito que esta invitación no solamente es para ustedes, hermanas de la familia eucarística, sino para todos los que estamos en la comunidad, para todos los que estamos compartiendo, para todos los jóvenes, para todos los laicos. Pues nos invitaba a que debemos estar ungidos para podernos regarnos y manchar el mundo con la palabra del Señor. Pues por eso también